En la protección al paciente indica cuál es la verdadera: reducir las dosis absorbidas, reducir la radiación y evitar las repeticiones, o sea, todas son correctas. ¿Qué tipo de blindajes podemos encontrar en las instalaciones de radiodiagnóstico? En las paredes, la roja y la azul son correctas, o sea, podemos encontrar planchas de plomo y muros de hormigón o ladrillo macizo. Son fuentes de radiación los viales donde está el radiofármaco y el paciente inyectado con el fármaco. Son requisitos técnicos de la instalación: proteger, conservar, evitar y optimizar. ¿Qué grosor debe tener las planchas de plomo? 2 milímetros. ¿Quién aprueba el diseño de un proyecto en medicina nuclear? El CSN. ¿Qué tipo de imágenes realiza la gamacámaras planares? Tomográficas. ¿Qué tipo de imágenes realiza la gamacámara planar? Funcionales y morfológicas. La azul es la incorrecta. Tomográficas no hace gamacámara planar. ¿Cuál no es un equipo de imagen híbrido? ¿Cuál no es un equipo de imagen híbrido? El SECT-angio. Y los que sí son equipos híbridos son el PET-TAC, el SPECT-TAC. ¿Qué medida hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una sala de exploración? Los carteles restrictivos. La distancia de foco-piel deberá de ser superior a 45 centímetros. ¿Qué zonas serán las más accesibles o más próximas a la entrada? Zonas frías. El control de calidad de los equipos de medicina nuclear se realiza sobre gamacámara planar y tomográfica, equipos híbridos, SPECT-TC, PET-TAC y equipos PET, activímetros y sistemas de contaje in vivo. Todas son correctas. El Real Decreto 2.603 de 1985 del 19 de junio establece que la sujeción a especificaciones técnicas de los aparatos de rayos X es verdadero. Los principales parámetros que intervienen en la protección de un local son la carga de trabajo del equipo de rayos X, la calidad de la radiación, la clasificación de las áreas circundantes, o sea, todas son correctas. Colocaremos el anillo dosimétrico hacia abajo para medir radiación dispersa. ¿Cómo se clasifican las áreas de trabajo? En zona controlada y vigilada. Señala la incorrecta. Las salas más calientes estarán rodeadas de salas de baja ocupación. Esto es falso. Señala la correcta. Perdón. La correcta es que las salas más calientes estarán rodeadas de las salas con baja ocupación. Los requisitos técnicos de la instalación son proteger, evitar, conservar y optimizar. El Real Decreto de 1841 de 1997 es por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear verdadero. Respecto a la radiografía dental, marca la correcta. Debe haber un control de calidad. Deberá disponer un delantal plomado. El paciente sujetará la placa radiográfica. Todas son verdaderas. ¿A qué hacemos referencia con zona caliente en el diseño de las instalaciones? Zona donde se produce radiación gamma cámara, existencia de radioisótopos.
¿Cada cuándo se recomienda realizar el control de calidad de los equipos? Al menos una vez al año. Son fuentes de radiación los viales y jeringas donde está el fármaco y también los pacientes inyectados. Sí. ¿Qué decreto no es el verdadero? El Real Decreto de 2945 de 1983 del 5 de julio es falso, porque sí son verdaderos el Real Decreto de 1252 de 1985 de 19 de junio y el Real Decreto de 2603 de 1985 del 20 de noviembre. Referido a la sala radiográfica, los pacientes no deberán permanecer en la sala protegida mientras tiene lugar la prueba. Falso. ¿Cuál de los siguientes factores afectan el diseño de una cámara oscura en el almacenamiento de películas? Un buen nivel de luz. ¿En qué tipo de salas se encontrarán las gamatecas y almacenes de residuos? En salas calientes. ¿Qué equipo está destinado a proporcionar imágenes mediante técnicas de medicina nuclear morfológicas o funcionales? Las cámaras planares. ¿Qué planchas es habitual usar en radiodiagnóstico? Planchas de plomo. ¿Cada cuánto se recomienda realizar una dosimetría de área? Una vez en la vida de cada instalación. ¿Qué podemos encontrar dentro de las zonas calientes? La gamateca y almacén de residuos. Respecto a los residuos generados en un servicio de radioterapia, provienen de fuentes encapsuladas y sólidos radioactivos verdadero. La 1 blanca implica que el nivel máximo de radiación en superficie es superior a 0,005 SV por hora. Verdadero. ¿Cuál de los siguientes residuos líquidos no son orgánicos? El radiofármaco. Cámaras de ionización de tipo pozo con un hueco para disponer en su interior la fuente radiactiva que se requiere medir es un activímetro. Si vemos una señal con aspas de color amarillo, se puede acceder, pero con un tiempo limitado. ¿Cómo podemos clasificar los residuos radiológicos en periodos de semidesintegración? Residuos de vida muy corta, vida corta y vida larga. En medicina nuclear se utilizan isótopos radiactivos en forma de radiofármacos compuestos por una molécula soporte verdadero. ¿Qué es la exención? Constatación de que la actividad de un residuo es inferior al umbral de peligro. Según la vida de evacuación, se puede realizar la siguiente clasificación de los residuos producidos. Residuos que pueden evacuarse por vía convencional, fuentes encapsuladas y sólidos radioactivos. Residuos que potencialmente pueden evacuarse por vía convencional. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta en el diseño del interior de una instalación de una cámara oscura? Blindaje frente a la radiación, separación de zona húmeda y seca, ausencia de entrada de luz. Todas son correctas. Los residuos que decaen a niveles radiactivos no significativos al cabo de meses o pocos años es un residuo de vida breve. Una situación rutinaria a la hora de transportar un material radiactivo es algo que ocurre una vez al año. No. Esto es falso. Cuando no hay riesgo radiológico y los residuos se eliminan por el propio hospital, significa que es una gestión convencional. La orina de los pacientes en medicina nuclear se almacena en depósitos especiales hasta que sea posible su vertido verdadero. ¿Cada cuántos años se somete a España a un examen sobre la gestión de residuos radioactivos? Cada 3 años. Clasificación de residuos en función de su estado físico: sólidos, líquidos y mixtos. ¿Qué quieren decir las siglas RBMA? Baja y media actividad.
Radiografía dental. En radiografía dental intraoral, la placa la sujeta el paciente. En caso de exploración radiográfica, el personal permanecerá durante el disparo lo más alejado posible del paciente. En las instalaciones de medicina nuclear y radiofarmacia, las zonas frías serán las más cercanas a la entrada. ¿Cómo se llama la única empresa de gestión de residuos radioactivos en España? Enresa. La 1 blanca. Vale. Los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de transportar y disminuir los residuos en el almacén son blindados y estancos. Quien se encarga de la seguridad y orientación de la gestión de residuos es el CSN. Esto es falso. ¿Por qué se caracterizan los isótopos utilizados en medicina nuclear? Por tener un periodo de semidesintegración corto. ¿Qué situaciones se pueden dar a la hora del transporte de mercancías peligrosas? Todas son correctas. La 3 amarilla, palito, palito, palito amarilla, implica que el índice de transporte IT es entre 1 y 10, verdadero. El proceso de gestión de residuos contiene como puntos importantes la segregación, la caracterización radiológica, el almacenamiento y registro. En medicina nuclear tenemos dos tipos de diagnóstico, in vivo e in vitro, verdadero. Vale. La inclinación del suelo en las salas que trabajan con residuos líquidos es muy importante, verdadero. En la gestión de residuos podemos distinguir sólidos, cortantes y heterogéneos. Los residuos que potencialmente pueden evacuarse por vía convencional superan los límites, pero tras su gestión se retiran por vía convencional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de contención estanco que está cerrado herméticamente? ¿Qué medida adicional de seguridad se emplea en los residuos sólidos para su control radioactivo? Se emplea un monitor ambiental. Los paneles naranja deben ir en posterior y anterior, salvo las etiquetas que van en los laterales y posterior. Falso, falso. Esto es falso. Si el residuo desprende mucho calor y se trata de un residuo de alta actividad. Las situaciones, señala cuál es el objetivo de la segregación: minimizar la producción de residuos radioactivos. Las situaciones rutinarias no tienen incidentes y se les aplica a bultos que contienen media actividad. Esto dicho es falso. ¿En cuál de las siguientes actividades se debe demandar una copia de registro al CSN? En radioterapia. El diseño y construcción de una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico ha de ir orientado a proteger a las personas, o sea, las dosis equivalentes sean tan pequeñas como sea posible, conservar el material radiográfico en perfecto estado, evitar la interferencia con otros equipos susceptibles de ser perturbados por la radiación. Todas son correctas. ¿Cuál es el fin del diseño y construcción de una instalación de rayos X? Indica la afirmación incorrecta. Proteger a las personas y que las dosis sean tan pequeñas como sea posible, según el criterio Lara, regido por el principio de justificación. ¿Qué son los activímetros?
cámaras de ionización de tipo pozo con un hueco para disponer en su interior la fuente radiactiva que se quiere medir. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta en el diseño del interior de una instalación de una cámara oscura? El blindaje frente a la radiación, la ausencia de entrada de luz, la separación de zona húmeda y seca, todas son correctas. Cuando trabajamos con equipos móviles, la radioscopia... Cuando trabajamos con equipos móviles, se utilizarán protectores gonadales y se diafragmará el campo exploratorio al mínimo con el fin de no irradiar partes importantes del paciente que no sean objeto de la exploración. Las llamadas salas frías son un ejemplo de ella la gammateca. Son zonas... Esto es incorrecto, perdón. Las llamadas salas frías son zonas en las que no existe material radiactivo y serán las más accesibles y las más próximas a la entrada. Los neutrones aparecen cuando se emplean aceleradores lineales de alta energía. Dentro de los distintos tipos de radiación que pueden aparecer en teleterapia, aquellas que se pueden emitir en cualquier dirección son las radiaciones dispersa y de fuga. En el diseño del interior de la cámara oscura se tendrá en cuenta las condiciones de temperatura y flujo de aire, blindaje frente a la radiación y temperatura. Las opciones A y B son ciertas. Dentro de los requisitos técnicos de la sala de rayos X se valorará la planificación y el diseño de las instalaciones, teniendo en cuenta consideraciones futuras, la carga de trabajo que posiblemente exista en un futuro. En protección radiológica se entiende por exención constatación de que la actividad de un residuo radiactivo es inferior a un umbral de peligro. ¿Por qué se caracterizan los isótopos utilizados en medicina nuclear? Por tener un periodo de semidesintegración corto. ¿Cómo se clasifican los residuos según su periodo de semidesintegración? En residuos de vida muy corta, residuos de vida corta y residuos de vida larga. Todas son correctas. En las salas de radiografía, el dosímetro de anillo lo llevaremos hacia abajo, ya que proporciona una exposición más representativa de la radiación recibida durante las actividades laborales habituales. ¿Puede haber más de un tubo de rayos X en la misma sala? No, a no ser que exista una barrera de protección entre ellos. ¿Quién determina las pruebas que deben realizarse al equipo y que disponen las gamma-cámaras planares, gamma-cámaras tomográficas y activímetro? El Real Decreto. ¿Cómo encontraremos señalizadas las zonas vigiladas? Con carteles azul grisáceo. ¿Qué podemos encontrar dentro de las zonas calientes? Gammateca y almacén de residuos. ¿Qué tipo de riesgo de radiaciones ionizantes podemos encontrar en el hospital? El riesgo de irradiación externa y riesgo de contaminación. Material de blindaje significativo que puede sustituir la función de plomo es el hormigón. En caso de exploración radiográfica, el personal permanecerá durante el disparo lo más alejado posible del paciente. En las instalaciones de medicina nuclear y radiofarmacia, las zonas frías son las más cercanas a la entrada. ¿Por qué ya no se utiliza la sala de revelado o cámara oscura? Porque al estar digitalizadas no sea necesario revelado y al estar digitalizadas no necesita ser almacenada. B y C son correctas. El personal expuesto, ¿qué dosímetro debe usar en la sala controlada? El dosímetro individual. ¿Qué personas nunca pueden ayudar a sujetar a un paciente para tomar una radiografía? Personas embarazadas y menores de edad. En instalaciones de medicina nuclear y radiofarmacia,
¿Cuál de las siguientes opciones sería una fuente de radiación? Viales y jeringas con radiofármacos, materiales residuales radioactivos, pacientes inyectados con radiofármacos, todas son correctas. Son utilizadas para estudios tomográficos, pruebas mínimas que se deben realizar además de las indicadas para las gamma-cámaras planares, el centro de rotación y la uniformidad planar y tomográfica define a gamma-cámaras tomográficas. Respecto a los requisitos técnicos de las salas de radiografía, la colimación en el campo de exploración al mínimo en superficie para el diagnóstico. ¿Cuál es uno de los objetivos principales en el diseño y construcción de una instalación de rayos X con fines de diagnóstico médico? Optimizar la calidad de las imágenes con el mínimo de radiación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al diseño de muros en las salas de revelado o cámaras oscuras en instalaciones de radiología? No deben dirigir el haz directo de radiación hacia las mamparas que protegen el pupitre de control, puertas de acceso y ventanas. ¿Cuál es una medida recomendada para el diseño y clasificación de áreas de trabajo en instalaciones de radiología? Delimitar y señalizar las áreas de trabajo como zonas controladas y zonas vigiladas con acceso limitado a personas autorizadas. ¿Cuáles son algunos de los principales parámetros que intervienen en la protección de un local en una instalación de rayos X? La carga de trabajo del equipo de rayos X y la posición del tubo o tubos de rayos X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a las prácticas de seguridad en las salas de radiografía? La inmovilización de los pacientes mediante sujeciones mecánicas debe realizarse utilizando delantal y guantes plomados y manteniéndose fuera del haz directo. Identifica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Las salas calientes suelen disponer de material radiactivo, mientras que las frías no. Señala la respuesta incorrecta en cuanto a los equipos móviles. En caso de exploración radiográfica, el personal permanecerá lo más cerca posible durante el disparo. Y señala la respuesta correcta en cuanto a los equipos móviles. No se deberá dirigir el haz directo hacia ninguna persona que no sea el paciente. Se utilizarán protectores gonadales. No radioscopia con un equipo móvil si éste no dispone de un intensificador de imagen. ¿Cuál de las siguientes técnicas no evita suministrar una dosis innecesaria al paciente? Disminuir la distancia foco-piel. ¿Qué técnicas evitan suministrar dosis innecesarias a los pacientes? Proteger los órganos del cuerpo que potencialmente puedan ser afectados, gónadas, cristalino, etc. Controlar la radiación difusa. B y C son correctas, o sea, rejillas antidifusoras. Indica cuál de las siguientes medidas no sería correcta para reducir el detrimento radiológico. ¿Cuál no sería correcta? Verificaciones periódicas cada 2 años. Para evitar dosis innecesarias al paciente, indica la incorrecta. La distancia foco-piel nunca será inferior a 45 centímetros. En las instalaciones de medicina nuclear, la sala donde están los aparatos que emiten la radiación se llama sala caliente. En cuanto a la señalización de la sala según el riesgo de exposición, indica la afirmación correcta. La señal naranja corresponde a la zona reglamentada dentro de las zonas controladas. ¿Qué es el residuo radiactivo? Es el material que contiene o está contaminado con nucleidos radioactivos por encima de los niveles establecidos por las autoridades. Los residuos de vida muy corta decaen a niveles radioactivos no significativos al cabo de meses o pocos años. En referencia a los residuos sólidos, el grupo 2
T1/2 corto, es inferior a 100 días y se almacenan en contenedores plomados entre 3 y 6 meses hasta poder ser desclasificados. Existen 3 categorías conforme la actividad aumenta: 1 blanca, 2 amarilla y 3 amarilla. En referencia a las condiciones de transporte, hay situaciones rutinarias, situaciones normales y situaciones de accidentes. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la gestión de los residuos radiactivos? Exención, desclasificación y exclusión. ¿Qué significa exclusión en el contexto de la gestión de residuos radiactivos? La consideración de residuos que por su naturaleza no son controlables y se excluyen del sistema de protección radiológica. ¿Cuál es una de las fases del proceso de gestión de residuos radiactivos según el texto? Caracterización y segregación de los residuos. ¿Cuál es uno de los métodos mencionados para la gestión de residuos líquidos en el contexto de laboratorios de medicina nuclear? Evacuación a la red de alcantarillado. ¿Qué es la desclasificación? Gestión posterior de ciertos materiales residuales procedentes de una práctica que ya han bajado los límites establecidos. ¿En qué 3 fases puede desclasificarse un residuo? En líquido, sólido y mixto. Cuando no existe riesgo radiológico y los residuos pueden ser eliminados por el propio hospital, se llama gestión convencional. ¿Qué significado tienen las siglas OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica? ¿Cómo son las etiquetas en los vehículos que llevan los residuos radiactivos? Romboidales con un trébol y el número 7.